Otra bacteria importante, que seguramente la han escuchado mucho, son las salmonelas. Las salmonelas son enterobacterias, son gram negativas, son anaerobios facultativos, o aerobios facultativos también se pueden decir, se puede llamar de esa forma. No forman esporas, son móviles, excepto una de las 0 variedades. Pueden fermentar glucosa, maltosa, manitol, pero no fermentan lactosa ni sacarosa. Esto es importante a la hora de realizar diferentes pruebas bioquímicas para determinar si esta bacteria está presente o no. Acá se puede ver cuáles son las colonias típicas que puede formar en agar SS las salmonelas, que luego esto se lo van a ver, bueno, mejor cuando vean el práctico, pero estas colonias sospechosas se determina si están o no presentes salmonela de acuerdo a pruebas bioquímicas. Estas bacterias están presentes en los intestinos de los animales de sangre calientes, muchas veces en aves, y pueden sobrevivir diferentes condiciones ambientales de refrigeración y congelación. Son susceptibles al calor a mayor temperatura de 70 grados, por lo tanto una buena cocción del alimento las elimina. Y hay dos especies de salmonela, salmonela entérica y salmonela bongori. Y dentro de la entérica hay 6 subespecies. ¿Por qué les comento esto? Porque pueden encontrar, antes, bueno, había mucha discusión sobre las diferentes especies de salmonela, y pueden encontrar que hay otras que la llaman salmonella typhi, salmonella enteriditis, pero esos son ya 0 variedades. Pero por ahí lo pueden encontrar como se las nombraba antes, pero ahora se determinó que hay solo 2 especies, ¿sí? Las otras son 0 variedades. Bien. La salmonela produce una enfermedad que se llama salmonelosis, es una enfermedad gastrointestinal. Se puede presentar como una enfermedad no sistémica o como una gastroenteritis, y alguna variedad de salmonela pueden producir una enfermedad que es sistémica y se llama fiebre tifoidea o paratifoidea, que seguramente la han escuchado en algún momento. Esa enfermedad es una enfermedad mucho más grave y puede producir hemorragia, perforación del intestino y puede producir también peritonitis. ¿Cuáles son las fuentes de infección? Vía de transmisión es fecal-oral, a través del alimento, agua contaminada con heces humanas o animales. Muchas veces los humanos son portadores de salmonela, entonces cuando no hay una correcta higienización en la preparación de los alimentos, se puede contaminar los alimentos con salmonela. En las carnes, en los huevos son fuente también de salmonela. Vegetales frescos, crudos en ensalada, en leche, pescados, todo lo que sea preparado también con huevos crudos es fuente de salmonela. A veces hay brotes cuando se preparan mayonesa cruda. Bueno, la mayonesa sí se prepara con huevo crudo, en donde, bueno, puede haber peligro de contaminación con salmonela si esos huevos están contaminados con salmonela. Pero también es importante la higiene que tengan las personas que preparen los alimentos, ¿sí? Porque pueden ser portadoras de salmonela y si no hay una correcta higienización, cuando se preparan los alimentos, estos alimentos pueden contaminarse con salmonela. Y los huevos, las yemas de los huevos pueden estar contaminadas. Se ha encontrado la 0 variedad enteriditis en la yema de los huevos, y esto es porque los oviductos de las gallinas están contaminados con salmonela, entonces en toda la formación del huevo hay una contaminación de la yema. También puede haber contaminación en la cloaca cuando
se expulsa el huevo, que puede quedar contaminado con materia fecal. Muchas veces no se recomienda el lavado de los huevos, porque el lavado de los huevos, digo, el lavado externo de los huevos, de las cáscaras, porque el lavado puede eliminar la cutícula, que es lo que proviene que venga, que es lo que previene, mejor dicho, que entren los microorganismos que están por fuera de la cáscara. Pero bueno, Salmonella se elimina esta bacteria cuando se cocinan los alimentos, las carnes, los huevos. Al cocinar a temperatura mayor a 70 grados, se eliminan estas bacterias. Bueno, las bacterias del género Shigella también son importantes como patógenas de alimentos. Son bacilos gram negativos, son inmóviles, no forman esporas. Y la shigellosis es una enfermedad especialmente humana y estas bacterias se encuentran en el intestino de los humanos, principalmente. Y entonces, bueno, se puede encontrar también en aguas que estén contaminadas, ¿sí? Con heces humanas, con efluentes de cloacales, pueden estar contaminadas con esta bacteria. Y esta especie, Shigella sonnei, es la principal causante de la shigellosis por alimentos. Y la segunda más importante es esta especie, que es Flekneri. ¿Y cuáles son las fuentes de infección? Pueden ser ensaladas, vegetales crudos, lácteos, carne de aves, agua contaminada con heces. Muchas veces, ¿por qué los vegetales están contaminados con estas bacterias? Muchas veces se utilizan las aguas hervidas, o aguas contaminadas con efluentes cloacales como agua para riego. Entonces todas las verduras que se rieguen con esa agua van a contaminarse con diferentes bacterias que pueden provenir del intestino del humano. Y también volvemos a ver que también la contaminación de alimentos por Shigella se ve favorecida por hábitos, ¿sí?, no correctos en la manipulación de alimentos. Y hay una transmisión que puede ser de persona a persona, y eso se ve en brotes de esta bacteria que puede ocurrir en guarderías o en hogares de ancianos, cuando no tienen las condiciones correctas de higiene. Y las enfermedades que puede producir es disentería basilar, que es esta especie, ¿sí?, la que lo produce, o shigellosis. Y de eso depende la gravedad. La disentería basilar es mucho más grave, ¿sí? Y fíjense que la dosis infectante de estas bacterias es muy baja. Solo 10 células pueden producir la enfermedad. Entonces, en este caso, ¿sí?, es muy bajita la cantidad de células que se necesitan para producir la enfermedad. Y los síntomas son dolor abdominal, cólicos, diarrea, vómitos, etc. Y una de las que ustedes deben conocer, bueno, una de las más nombradas como patógena es la Escherichia coli. La Escherichia coli es un habitante normal del intestino de los animales y muchas veces, y ejerce, es una comensal del intestino que ejerce una función útil al organismo, suprime la fijación del desarrollo de otras especies que pueden ser patógenas, y además produce vitaminas,
¿sí? Que son beneficiosas. Y algunas especies de Escherichia coli son patógenas. Son bacilos gram negativos, no forman esporas, son móviles. Y como les comenté, algunas son patógenas, algunas de las especies de Escherichia coli son patógenas, como las Escherichia coli enterohemorrágicas. Las Escherichia coli están en el intestino de los animales, viven en el intestino de los animales de sangre caliente y particularmente, ¿sí?, el ganado vacuno son los principales reservorios de la Escherichia coli enterohemorrágica. ¿Y cómo se contaminan los alimentos con este tipo de bacterias que son Escherichia coli patógenas? Se contaminan ya sea porque se riegan, como les comenté antes, verduras y frutas, se riegan con agua servida, con agua que está contaminada con ese de estos animales, y también por una contaminación, cuando ocurre la faena de estos animales, puede contaminarse la carne con los fluidos intestinales de estos animales. Entonces, bueno, puede contaminarse con estos patógenos. ¿Qué pasa con la carne picada? Generalmente, ¿por qué se asocia muchas veces la contaminación de carne picada con estas bacterias? Bueno, la carne picada, justamente, lo que pasa es que, como se pica toda la carne, puede quedar esta bacteria alojada adentro de la preparación, ya sea de la hamburguesa o otras preparaciones que se hagan con carne picada. Y si no hay una cocción correcta, puede ser que no llegue a una temperatura adecuada para eliminar este microorganismo. Por eso siempre se recomienda que cuando se cocinen las hamburguesas haya una buena cocción, que no quede cruda por dentro, porque si no, no se va a poder eliminar, en el caso que hubiese, estas Escherichia coli patógenas. En cambio, cuando cocinamos los bifes, la carne de los bifes, si hay una contaminación va a estar por fuera esa Escherichia coli y es más fácil eliminarla porque eso está en contacto directo con el calor. Entonces, por esa razón es la carne cruda la que está más expuesta a estar contaminada por, las cocciones que se dan con carne cruda, más expuestas a estar contaminadas con Escherichia coli. Porque, bueno, al picarse puede quedar dentro de la preparación esa bacteria. Y el cuadro clínico incluye vómitos, fiebre baja, dolores abdominales, diarrea, y también puede generar anemia en el caso de que sea una bacteria hemolítica. Y esta, la Escherichia coli o 157H7, es la que produce la mayoría de los casos de síndrome urémico hemolítico, que seguramente lo han escuchado, que se produce en los niños, sobre todo, principalmente en los niños, y que es endémico. Argentina es endémica de esta enfermedad, es muy importante. En Córdoba es una enfermedad muy importante, sobre todo el centro de Argentina, que somos nosotros, y el sur, es muy importante esta enfermedad. Esta Escherichia coli produce este síndrome urémico hemolítico. Las toxinas que producen las Escherichia coli enterohemorrágicas se llaman toxinas Giga. Hay dos tipos de toxinas Giga, hay toxina Giga 1 y Giga 2. La Giga 2 es la que está más asociada a la frecuencia de síndrome urémico hemolítico y tiene mayor actividad citotóxica. El plásmido o 157, que está presente en la mayoría de las Escherichia coli que producen la toxina Giga, está implicado en la expresión de una fibra de adherencia y de una enterohemolicina. Y la intimina es una proteína que permite la adhesión de la bacteria a las células epiteliales, que
hace una desorganización de las vellosidades de estas células epiteliales y bueno, todavía no se sabe muy bien cómo esto puede actuar en la capacidad de ser patógena esta bacteria, pero tiene alguna implicancia. Bien. Y esta Escherichia coli 157H7 necesita muy baja cantidad para infectar. Tan baja como 10 UFC por gramo en el alimento. En otros serotipos se puede necesitar un poquito más, como 100 UFC por gramo, pero de todos modos es muy baja la cantidad que se necesita. Por lo tanto, no es necesario que se desarrolle en el alimento. O sea, puede estar, con solo estar presente unas poquitas células, ya puede producir una infección. Además, estas son muy resistentes a los pH ácidos y pueden sobrevivir en el ambiente por largos periodos si se encuentran las condiciones adecuadas de cantidad de materia orgánica y de humedad. Entonces, son bastante más resistentes que otras a algunas condiciones adversas. Y se necesitan muy poquitos. Por eso es muy importante cocinar correctamente la carne, sobre todo las hamburguesas. Y bueno, hay recomendaciones que a los niños no hay que darle carne picada hasta que tengan los 4 años. De todos modos, hay otras contaminaciones. No solo la carne picada es fuente de la Escherichia coli que produce el síndrome urémico hemolítico. Muchas veces agua contaminada también es fuente. Cuando no se tienen prácticas de higiene adecuadas en la preparación de los alimentos, también puede ocurrir contaminaciones con esta bacteria. Y también verduras que están regadas con aguas hervidas o aguas contaminadas pueden también producir contaminaciones con esta bacteria.